Agricultura orgánica, que voy a aprovechar con esta pregunta para explicarles algo. Muchas veces la agricultura orgánica la han visto solamente como una sustitución de insumos químicos, ¿cierto? Entonces cambian el químico con el biológico. Entonces, al hacer esa sustitución, en que no cambian todo el modelo productivo, en que no le meten todas las cosas de más, entonces obviamente sí están creando más sostenibilidad pues a nivel ambiental, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, si yo cambio las aplicaciones químico calendario, entonces yo decía, yo aplico cada mes tal producto, pero entonces como voy con aguají, entonces aplico cada 8 días. Entonces resulta que cuando nosotros solo hacemos esa sustitución de químico, entonces vamos creando, puede ser un desbalance a nivel económico, ¿cierto? Entonces ya las cosas empiezan a ser más caras, entonces listo, ¿en cuánto lo vendo? No, venga, es que yo tengo un mercado especial donde vendo más caro, pero entonces ahí se crea también una brecha social y es entonces quienes están teniendo acceso a ese alimento que es más inocuo, ¿cierto? Y más sano. Entonces, digamos que las reglamentaciones de agricultura orgánica muchas veces solo van en la sustitución de insumos químicos por biológicos, pero no van en el diseño del sistema como tal. Cuando yo tengo, digamos, un monocultivo, ¿cierto? Tengo el mismo tema, tengo un monocultivo, solo que hice sustitución de químicos por biológicos, entonces no voy a aplicar tal insecticida, sino que voy a aplicar aguají, entonces se aumenta la periodicidad con la que yo tengo que hacer las aplicaciones, porque igual el desbalance en el ecosistema está y el insecto plaga pues va a seguir atacando. Entonces, digamos que estas son sustituciones que es un pasito, pero ahí no has hecho una sustitución completa de un modelo sostenible. No sé si de pronto ahí me estás entendiendo como la idea, Sí, ¿cierto? Entonces vos te puedes encontrar con que vas a encontrar modelos de agricultura orgánica donde cada 8 días tienen que hacer aplicaciones de diferentes cosas, ¿cierto? Cada 15 días, que solo hicieron sustitución de químicos. Pero entonces digamos que uno diseñar un modelo va un poquito más allá, o sea, cómo yo llego al punto en que esa aplicación la haga un mes o la haga al año o la haga, digamos, en cierta época o ni siquiera la tengo que hacer, ¿cierto? Digamos, con un tema puede ser de intercalación del cultivos, como nos hablaba Víctor, no, es que pues con eso te ahorras las aplicaciones, porque ese insecto no te va a atacar, porque está con el ajo como tal. Entonces, listo, entonces digamos que eso te puede variar dependiendo de qué tanta transición hiciste al modelo o no. Si seguiste bajo un modelo de revolución verde y solo hiciste esta sustitución, lo que está pasando es que les toca repetir mucho las aplicaciones, mucho, 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 y se vuelve económicamente insostenible o se vuelven productos muy caros y entonces ya la brecha está en quienes tienen acceso a los productos sanos, ¿cierto? Y ahí también entonces entra el problema y quienes tienen acceso a la salud. Entonces los que se enferman son estos y si tienen buen acceso a la salud. Entonces se va dañando esta parte de sostenibilidad social. Listo. Entonces esa por ese lado. Entonces, agricultura orgánica, ¿cierto? Hay que tener cuidado cuando solo cambian el modelo a mera sustitución de insumos. ¿Tienen de pronto ahí algún comentario o algo que quieran complementar? Yo creo que esa, digamos, pues cuando cogían esas malezas de manera manual, ¿no? Que no utilizan herbicidas por estos temas. Yo creo que es muy complejo en cultivos extensivos porque como lo decía el señor, es un coste más de producción, de mano de obra, ¿no? Que a la larga puede verse, digamos, reflejado en cómo vale, en qué vale el producto, ¿no? En que es ecológico y todo. Pero yo creo que ahí depende del cultivo, porque si no tiene, digamos, un cultivo pequeño, ¿no? Un sistema productivo como no tan grande, ahí sí sería bueno, pero en uno, digamos, extensivo, ya creo que no hay que hacer, o sea, usted dice que no hay que hacer toda la sustitución de insumos, que se podrían usar algunos insumos y eso como para no tener tantas pérdidas, ¿ok? Bueno, yo por ejemplo te voy a contar una experiencia en ese parte. Entonces, por ejemplo, en frutales
en 200 hectáreas. Entonces en algún momento dijimos, no, solo vamos a guadañar porque no vamos a utilizar herbicida. Se nos volvió todo como un monte, ¿cierto? Efectivamente, eso fue insostenible pues hacerlo, no nos dio porque pues no salían, era mucho más rápido lo que ellas salían que, no, que nosotros podíamos controlarla. Y digamos que eran arbences que eran de porte muy alto, entonces no las podíamos tener en el cultivo, etcétera, etcétera. Entonces así no nos dio. Por mucho tiempo, pues digamos que se hizo el cambio de manejo de insectos, se hizo el cambio de manejo de hongos, pero manejo herbicida pues seguimos utilizando porque no sabíamos cómo hacer el cambio. ¿Cómo llegó a empezar a hacer la sustitución y a hacer hasta más rentable, ¿cierto? Y antes a bajar los costos. Cuando empezamos a trabajar con tema de coberturas, ¿cierto? Entonces ya no implementamos como solo el tema de control. Entonces ya era control, pero atrás íbamos con la siembra de coberturas que podíamos tener en el plato. Entonces ya con esa siembra se nos bajaron labores de bomba y se nos bajaron labores de guadaña. Entonces ya se guadaña, pero no a la presión que teníamos, por ejemplo, con los pastos, ¿cierto? Entonces digamos que ya empezamos con un tema de coberturas más nobles que dan más tiempo y usted pasar con una guadaña. Eh, entonces ahí es que nosotros empezamos a ver, bueno, pues no podemos decir, no, no, pues no utilicemos nada porque no se puede, sino que tenemos que ver cómo hacemos esa transición, porque en un primer momento sí, fue como, uy, no, qué locura, ¿cierto? ¿Qué acabamos de hacer? Teniendo, digamos, esas coberturas que también decía el señor, de la misma maleza que arrancaban, no podemos tener, digamos, se hacen revisión digamos, esas camas o esas colchas que se van a poner ahí, para no tener casos, digamos, de saprófitos o qué, porque ahí también puede haber, digamos, un foco de infección por bacterias o hongos, no. Sí, eso va a depender de la salud de tu suelo. Si vos tenés, por ejemplo, un suelo, entonces por eso hay que hacer esas transiciones con mucho cuidado. Si vos estás en un suelo donde el suelo estaba sano, ¿cierto? Posiblemente vos no vas a tener explosión de esos saprófitos o esos organismos pues que enfermen, porque vos tenés un balance. Cuando nosotros no estamos en un suelo que esté balanceado, ahí sí tenemos que tener cuidado. Entonces, muchas veces, por ejemplo, entonces sí tenemos que mirar cuál es la microbiología del suelo, si tenemos de pronto que hacer unas inoculaciones primero y llevar el suelo a un nivel de estabilidad. No sé si ahí me entiendes como el cuento, pero sí puede pasar, ¿cierto? Hay que ir controlándolo, hay que ir mirando entonces cómo se hacen ese tipo de transiciones. ¿Ahí me entendiste, Luis? Sí, pero perfecto. Listo. Entonces, listo. Entonces tenemos este primer modelo, agricultura orgánica, pero entonces, listo, no entenderlo solo como una sustitución de insumos, aunque hay veces se entiende solo como una sustitución de insumos. Aquí les acabo de mandar el de agricultura biodinámica. Ese vamos a verlo hasta el minuto 9. Hanner nos va a colaborar otra vez para Claro que sí, profe. proyectarlo, porfa. ¿Cómo vieron el Bien. pasado? No estuvo muy tildado. Pues a mí se me vio bien, no sé a los demás compañeros de pronto. Creo que bien, Hanner, presentemos. Sí, a mí también.